Listo. Bueno, entonces este es el compromiso que nosotros que firmamos al inicio del semestre. En este compromiso habíamos pactado 4 actividades para completar el 60%, que las 4 ya han sido evaluadas y tienen las respectivas calificaciones montadas en el CIA, ¿cierto? En el sistema. Tenemos una práctica del 20%, que es la unión de análogas con pantallas HMI, y un 20% del final. Según el comunicado, nos dice que los cursos que llegaron hasta al 60% o menos de lo evaluado deben lograr abarcar por lo menos el 80%, o sea, llegar al 80% de las calificaciones. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Para que no nos estresemos con el tiempo y podamos cumplir, mi propuesta es eliminar el final. Entonces, ¿qué haríamos? Solamente una práctica del 20% donde hagamos toda la parte de analógicas y pantallas HDMI para poderlo ver como con más calma, y presentamos ese al final. No sé ustedes qué opinen. O hacemos 2 del 10, ustedes me dirán. No sé. No sé. Profe, No saben. está bien, pues para que nos den pues, ese tema, el cuarto tema, pues de una buena manera. Pero para que podamos ver dime. Lo que pasa es que sí, que si hacemos 2 evaluaciones del 10%, pues el tiempo es muy ajustado. Es mejor abarcar, pues entender bien lo que se va a hacer en este tema y ya evaluar ese 20 completo. Pues en mi opinión estoy de acuerdo. Sí, pero un solo tiro. Listo, pero ¿quién fue el que habló primero antes de Jonathan? Es que no vi. Profe, yo. ¿Cuál? Yo. Cristian. Allá, Cristian. Perdón, Cristian, es que no me sale aquí. Cristian, pero no te entendí si estabas de acuerdo o si no estabas de acuerdo. Sí, profe, yo sí estoy de acuerdo. Ah, ok, está bien. Pues sí, lo que pasa es que primero había pensado en 2 del 10, como para que no fueran como 20, ¿cierto? Como tan pesado. Pero, pues en vista de que también está la dificultad que tienen los compañeros que están en el diplomado, pues ya sería como 2 días que tendrían que sustentar, entonces se les va a complicar más. Entonces creo que es más fácil que puedan sacar un espacio de 15 minutos ellos del diplomado para sustentar el día que sea la práctica y poder continuar en su actividad del diplomado, a tener como 2 espacios diferentes. Entonces lo dejamos así, sin final, y solamente la práctica del 20. ¿Todos de acuerdo? ¿Firma y sello? Sí, profe, está bien. Okay. Yo acepto. Listo. Está bien. Entonces, yo lo voy a modificar y el jueves, bueno, voy a preguntar, no sé si habrá que hacer de nuevo como el cuestionario para la aprobación. Entonces, si alguna cosa, el jueves diligenciamos el cuestionario como para aprobarlo y ya quedamos pues así. Bueno, por un lado, chuleado esta parte. ¿Alguien tiene dudas, comentarios, inquietudes? Bueno, por otro lado, les cuento que pues es como llevamos como mucho tiempo desconectados, no me acuerdo muy bien hasta dónde llegamos. ¿Alguien se acuerda? Sé que estábamos viendo análogas, pero no estoy segura si les expliqué el bloque escalizador y desescalizador. Y éramos ahí. Sí, ok. Bueno, entonces les propongo que volvamos a hacer como desde el inicio de análogas, desde donde empezamos con las señales analógicas, hacer como un repaso súper rápido. Exacto.
un repaso muy rápido de qué son las señales análogas, cómo se configuran, todo eso, y hasta los escalizadores y desescalizadores. O sea, como en esta clase de hoy, volver a hacer un repaso de lo que vimos después de la última práctica que entregamos. ¿Listo? Y ya empezaríamos a... La idea es que veamos cómo se genera una variación de velocidad más adelante en las próximas clases, y con eso tener como el insumo para el ejercicio del final, pues de la práctica. Y ya de ahí pasaríamos a pantallas táctiles. ¿Listo? Bueno. Bueno, como ustedes saben, bueno, como siempre hemos trabajado, vamos a, bueno, como no estoy viendo el Teams, entonces si tienen dudas de una me interrumpen o alguien me avisa, pues no hay problema para poder solucionar como las inquietudes que vayamos teniendo. Un segundo. Listo. Entonces, ¿qué habíamos visto en las clases pasadas? Habíamos revisado qué son las señales analógicas. Ya hemos dicho que las señales analógicas son la forma como medimos las magnitudes físicas asociadas a la naturaleza, por decirlo así. Entonces son todas aquellas magnitudes que tienen un valor diferente en cada instante de tiempo. Si de pronto se tilda la presentación, también me dicen porfa para mirar qué hacemos. Bueno, estas magnitudes físicas generalmente están asociadas a señales que constantemente cambian su valor. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura en un instante del día tiene un valor, pero a medida que va, digamos, saliendo el sol, va generando un cambio hasta la temperatura máxima que se obtiene en el día y después comienza a enfriar en la noche, ¿cierto? Entonces, a medida que pasa el tiempo, esta temperatura empieza a tomar diferentes valores. Si es el nivel de un tanque, el tanque está vacío, abrimos la válvula de paso, empieza a caer fluido dentro del tanque, entonces empieza a llenar, a llenar, a llenar, hasta que llega a la capacidad máxima del tanque o a la capacidad máxima deseada, y cuando abrimos el consumo empieza a disminuir hasta llegar a cero. Así funcionan todas las señales analógicas. Es un comportamiento totalmente, digamos, constante constante en el tiempo, pero en cada instante de tiempo con un valor diferente. ¿Qué ejemplos o cuáles señales son ejemplos de las señales analógicas? Entonces tenemos las magnitudes como la presión, el nivel, el caudal, la humedad, la velocidad, la temperatura, la distancia, el peso, y hay muchísimas más, la fuerza. ¿Cuál otra que no esté aquí que se nos ocurra? No me acuerdo. Bueno, tenemos muchas magnitudes asociadas que tienen un comportamiento análogo, pues, es decir, que cambian el tiempo según los eventos o los agentes externos de esa magnitud. En el PLC tenemos la capacidad de medir esas señales analógicas, pero nos tenemos que regir a unos intervalos de operación que traen los equipos. Para el caso de los PLC que nosotros estamos utilizando, tenemos unos intervalos, estos intervalos son estándar, estos intervalos son estándar para la elaboración de instrumentación, es decir, los encargados de la elaboración de sensores se rigen a estos intervalos de operación para poder que todos hablemos el mismo lenguaje. Si yo creo un sensor que mide presión, pero mi sensor es de 50 a 70, entrega de 50 a 70 voltios, pues mi sensor sale de los rangos de operación convencional que se tienen a nivel de instrumentación y muy probablemente no voy a tener muchas ventas de mi sensor porque los dispositivos destino, o sea, los que van a generar esa lectura o los que van a recibir esa señal del sensor, no van a tener
no va a tener la capacidad de detectar ese intervalo que mi sensor está ofreciendo. Entonces, cada que nosotros tenemos un sensor, que por medio de los sensores son como identificamos o como obtenemos los datos de esas señales que vienen del exterior, esos sensores deben de estar regidos bajo estos intervalos de operación. El PLC-S7300 entonces permite en tensión medir de 0 a 10 voltios DC o de menos 10 a 10 voltios DC. En intensidad permite medir de 4 a 20 miliamperios, de menos 20 a 20 y de 0 a 20 miliamperios. También tiene un canal que es exclusivo para la medición de resistencia. Esa medición de resistencia puede ser pues, directamente resistencias como tal o termoresistencias. O termoresistencias, que vienen siendo las PT100, es decir, los sensores de temperatura, los sensores de temperatura empleados en los procesos para determinar el calor o la intensidad de calor en un proceso determinado, ¿cierto? Pero está exclusivamente, digamos, ligado o amarrado el S7300 a las PT100, ¿ves? O sea, que yo tengo una PT1000, no me funciona, no me sirve, porque este canal solamente mide hasta 600 ohmios y solamente si lo pongo en configuración termoresistencia, solamente está predeterminado para PT100. ¿Listo? Entonces es muy importante ir al hardware del PLC y conocer las características de operación que tienen esas señales analógicas. Bueno. Pero recuerden que también decíamos que a pesar de que existen unas señales que son unos intervalos de operación comunes o constantes o digamos de uso predeterminado en la parte de instrumentación, el PLC no entiende este lenguaje. O sea, a pesar de que los recibe en sus bornes y yo le puedo conectar un sensor de 0 a 10 voltios en sus bordes analógicos, lo que el PLC hace es una traducción a través de conversores análogo-digital, hace una conversión de este intervalo a un intervalo que se llama lenguaje, pues lo llamamos nosotros lenguaje de PLC. Ese lenguaje de PLC es un intervalo dado desde 0 hasta 27.648. Recuerden que ese 27.648 es una cifra adimensional, es decir, no estamos hablando ni de PSI, ni de revoluciones por minuto, ni de grados Celsius, no. Estamos hablando de un intervalo de operación que es propio del controlador y que él automáticamente genera la conversión. ¿Cómo hace esa conversión? La hace a través de electrónica, o sea, de sus circuitos. Cuando yo le configuro el canal en el hardware y conecto el sensor a sus bornes, lo que hace electrónicamente el PLC es entrar a un conversor análogo digital y ese conversor lo que hace es traducir estos 0 a 10 voltios que están entrando, los traduce a un intervalo de 0 a 27.648, que equivale 0 a 0 y 10 voltios a 27.648. Ah, que es que estoy entrando, eso es la velocidad de un motor. Listo. Entonces 10 voltios equivale a la velocidad nominal del motor, es decir, a 1640 RPM y esas 1640 RPM también van a ser iguales o va a ser equivalente a 27.648 lenguaje de PLC. Es lo mismo, es como si yo tuviera 10 igual a 1648 igual a 27.648. Eso sería exactamente lo mismo, porque estamos hablando de el máximo valor de operación de esa señal analógica. ¿Es clara esa parte? No. Sí, no, el que iba a hablar. Sí, señora. Ok. Oh. Bueno, por ejemplo, si yo tengo un sensor de 4 a 20 miliamperios que me está midiendo, digamos, una electroválvula
que abre de 0 a 100% su compuerta, ¿cierto? Esa apertura proporcional está dada por una señal analógica de 4 a 20 miliamperios. También es exactamente lo mismo. 27648 equivale a mi 100%, es decir, a mis 20 miliamperios que se le está entregando a mi electroválvula, es decir, a mi 100% de apertura de paso de la válvula. Bueno, ¿cómo hacemos para configurar esas señales analógicas en el TIA? Entonces también vimos que vamos a ingresar siempre por configuración de dispositivos, que es el espacio del TIA Portal a través del cual podemos realizar todas las configuraciones del PLC, todo lo que son direccionamiento, funciones especiales como las marcas de memoria y en este caso configuración de señales analógicas para cada uno de los canales. En ese espacio en esa configuración de dispositivo vamos a tener una pestañita o una opción que dice, para el caso de los 300, AI5 AO2. ¿Qué significa AI5 AO2? Entonces significa 5 entradas analógicas, 2 salidas analógicas. Cuando yo abro esta pestañita, podemos encontrar los canales. Bueno, primero me lo divide en entradas y en salidas. Y las entradas y las salidas están divididas en canales. ¿Qué son los canales? Los canales son los bornes a través de los cuales estoy conectando la señal analógica. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un bit, como cuando decíamos la Q124.0. Ahí estamos hablando de un bit que equivale, digamos, a un piloto. En este caso, eso es, señor. En esos canales no es donde va como el tipo de señal, rango de la señal. Exacto, sí, perfecto. Ahí es donde se configura. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya no estoy manejando un bit, o sea, ya no estoy prendiendo y apagando algo, sino que estoy recibiendo un número, porque estoy recibiendo supongamos, de mi valor temperatura, estoy recibiendo 18 miliamperios. 18 miliamperios. Listo, 18 miliamperios, voy a inventar, supongamos, equivalen a 25.320 valor PLC. Listo, eso es un número. Al ser un número, una cantidad, recuerden que no lo puedo guardar en un bit, sino que es un espacio de memoria mucho más grande, es un Word, porque el PLC todo lo transforma a palabras para poder leer esos datos digamos, con menor dificultad. Entonces esos números se deben llamar en canales. Los canales son, bueno, y por otro lado, porque como las señales vienen leídas por sensores, los sensores generalmente tienen 3 cables. Un cable, pues generalmente, los de 3 hilos, hay unos de 2 hilos, pero que generalmente, ¿cómo son? Cable azul es el 0 voltios, cable café 24 voltios DC, que es la alimentación, y el cable negro es la señal del sensor. Entonces son 3 cables que me están leyendo, señor. Ah, sí, que me están dando, exacto, son 3 cables que me están dando una misma lectura, una misma variable. Entonces, esos cables llegan a 3 bornes del PLC diferentes, entonces yo ya no puedo hablar del borne de salida normal, sino de un canal, porque son 3 borneritas que me están haciendo énfasis a una sola señal, o me están haciendo referencia a una sola señal. Pero como decía Luis, en esos canales es donde yo puedo configurar las diferentes señales. Entonces, para el caso de las entradas, elegí el canal 0. Ah, bueno, y es importante revisar algo. Decía que el PLC tenía 5 entradas análogas. Entonces, si miramos, debemos tener 5 canales. Y empezamos desde el 0 hasta el 4. Entonces, efectivamente, tenemos 5 canales de entrada y debemos tener 2 canales de salida. Ahorita miramos si sí.
En ese canal 0, entonces tengo una opción y es elegir el tipo de medición. Cuando me dice el tipo de medición, quiere decir que ese canal tiene la capacidad electrónica de leer las señales en tensión y en intensidad. Entonces, ¿cuál voy a elegir? Depende de mi sensor. Si yo tengo un sensor que me entrega de 0 a 20 miliamperios, yo no voy a elegir en ese canal tensión, porque tensión es como si el sensor me entregara voltios. Entonces, debo elegir intensidad. Cuando elijo el tipo de medición adecuado según el sensor, debo de entrar a elegir el rango de medición. Entonces, en este caso, yo elegí tensión y me dice, bueno, según ese tipo de medición, tengo los siguientes rangos de mediciones. Puedo medir de 0 a 10 voltios o de más o menos, entre más y menos 10. Estas son las dos posibilidades de operación que tiene el controlador. ¿Por qué? Porque son los intervalos comunes en instrumentación para ese tipo de medición que es tensión. Bueno, como dijimos, así como vimos las dos anteriores imágenes, va a pasar con cada uno de estos canales desde el 0 hasta el 3. Pero el canal 4 es el canal especial para la lectura de resistencia. En esta opción, como solamente ese canal mide resistencia, yo ahí no puedo conectar un sensor de 0 a 10 voltios porque quemaría la entrada. Lo que debo hacer es elegir qué tipo de resistencia voy a medir. Entonces puede ser una resistencia literal, como decir un potenciómetro, y conectarlo a los bornes del PLC. Entonces elegiría resistencia a 2 hilos. O tengo el canal exclusivo de temperatura, que entonces elegiría la opción termoresistencia. Y miren que me dice que es a 2 hilos. Entonces, ¿por qué a 2 hilos? Porque este PLC está diseñado para PT100 de 2 hilos. Entonces tengo que generar el puente entre los cablecitos de la PT100. ¿Qué es que yo tengo una PT100 de 4 hilos? ¿No? Entonces, de pronto hay que mirar cómo se hacen los puentes de los hilos. Eso ya a nivel de instrumentación, eso ya no tiene nada que ver con PLC. Ya es mirar en instrumentación cómo puedo generar el puente entre los diferentes hilos del sensor para poder obtener las medidas de esa termoresistencia. Bueno, para el caso de las salidas, entonces miren que acá ya tenemos efectivamente dos canales, salida 0 y salida 1. Las salidas también se deben configurar, igual como las entradas. Entonces, tipo de salida. Esa salida puede entregar tensión o intensidad. Entonces, puedo elegir cualquiera de los dos tipos de salida. Elegí la opción intensidad. Listo, entonces si elegí intensidad, tengo estos posibles intervalos de medición. 0 a 20, 4 a 20 o más o menos 20. ¿Cuál elijo? El que esté alineado con mi dispositivo destino. Si yo voy a energizar una electroválvula que trabaja de 4 a 20 miliamperios, no puedo elegir el intervalo de 0 a 20 porque voy a tener una pérdida de resolución y la electroválvula no me va a operar como yo necesito que trabaje. Entonces tienen que estar en este momento de la configuración de las señales muy atentos al dispositivo. Si es entrada, a los sensores que me están entregando las señales, cuáles son los intervalos de operación, y si son salidas, cuáles son los intervalos de operación de esos dispositivos destinos o de mis cargas o de mis actuadores, como lo quieran llamar, a los que voy a llegar para poder elegir el rango o el intervalo de operación adecuado. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? Bueno, ya se acabó el partido. Sí. No, pero vamos bien, profe. Bueno, está muy bien. Perfecto. Bueno, ahora, decíamos, ¿para qué funcionan o para qué sirven las funciones scale y unscale? Entonces recordemos que hay unas funciones que tenemos en el TIA Portal que nos permiten realizar la conversión
del lenguaje de ingeniería. El lenguaje de ingeniería son 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 100 psi o de 0 a 2 metros o de 0 a 3000 RPM. Esos son lenguajes de ingeniería, o sea, lo que nosotros entendemos en el proceso. El lenguaje del PLC es el intervalo de 0 a 27.648, independientemente de la unidad o de la magnitud que esté midiendo. Siempre el intervalo de operación va a ser de 0 a 27.648 para el caso de los PLC marca Siemens. ¿Por qué para el caso de los PLC marca Siemens? Porque ese valor va asociado a la resolución del equipo. Recuerden que yo les explicaba que eso va según la capacidad de almacenamiento o de memoria que tiene el controlador, y esa capacidad de memoria es como, habíamos hecho el cálculo, no me acuerdo en este momento bien, son como 65.000 bits que tiene la memoria en total, y dijimos, él puede trabajar números positivos y negativos, entonces hay que dividirlo a la mitad. Al dividirlo a la mitad, eso nos da 32.000 yo no sé qué. Y ese 32.000 es el valor máximo que puede tener el PLC en una señal analógica. Pero por seguridad, lo que hace el fabricante es que le resta un porcentaje a ese valor máximo para lo que se llama números de desbordamiento de señal. ¿Qué son el desbordamiento de señal? Que si de pronto el sensor que está en la cima del tanque midiendo el nivel alto se quemó, se desconectó, haya pasado lo que haya pasado, el sensor no está operando, este valor 27.648 se va al máximo. Entonces, ¿cuál es el máximo? 32.000 yo no sé qué. Ese 32.000 genera una alarma en el PLC que se llama desbordamiento de la señal, y es una instrucción que tiene el PLC internamente, ya eso está configurado en su software para que él se vaya a falla de sistema. ¿Por qué necesitamos que se vaya a falla de sistema? Porque si ese sensor deja de operar y ese tanque es un tanque de ácido y no nos damos cuenta que el sensor se dañó o se desconectó, el tanque se va a desbordar y vamos a generar un accidente. Entonces, ¿qué pasa? Apenas el sensor pierde su conexión, no sé si ustedes han visto, les ha pasado de pronto en el trabajo, que hay sensores que cuando se desconectan empiezan a dar valores muy altos, muy raros, fuera de lo normal. Esos valores altos generan que esta señal de 27.648 se desborde, se vaya al 32.000, y ahí mismo el PLC se va a fallar del sistema y para todo el proceso. Eso es importante que pase para evitar un daño, no solo en la maquinaria, sino realmente en la vida de los operarios o en la seguridad de los operarios. Entonces, siempre para el PLC Siemens, si ustedes tienen un PLC de otro fabricante, deben de ir a mirar en el manual cuál es el valor máximo de resolución para señales analógicas. Entonces, para nosotros en familia Siemens, 27.648. ¿Listo? Entonces, ¿qué me hace el scale y el unscale? Traducir del lenguaje de ingeniería, o sea, lo que nosotros conocemos o hablamos, al lenguaje de PLC, es decir, de 0.27.648. Esto simplemente es una regla de 3 compuesta, es una operación que hace el bloque, realmente eso es lo que hace, una regla de 3, pero es muy útil porque nos ahorra como el paso de tener que programar la regla de 3 nosotros. ¿Qué debemos realizar en el TIA Portal antes de emplear estas funciones? Entonces, pues, lo que siempre hemos hecho, crear un programa. Segundo, configurar las señales analógicas que se van a emplear, porque no podemos llamar una señal analógica en el scale o en el unscale si no la hemos configurado. Entonces, configurar las señales analógicas, sean entradas o salidas o entradas y salidas. Y tercero, revisar los espacios de memoria designados para el direccionamiento de esas señales analógicas. ¿Cómo así? Que de pronto por allá nos despistamos y pusimos PIW 0. Y resulta que el 0 no es una dirección que tiene en el hardware la señal analógica. Entonces él no va a encontrar un canal asociado a esa dirección 0 y se va a ir a falla. Entonces, así como cuando yo les decía, bueno, ustedes usaron la I 0.0, listo,
muéstremela donde la configuro en el hardware. Muéstreme que usted al PLC le dijo que va a usar el 0. Así, de la misma forma, trabajan las análogas. Si yo voy a trabajar el byte 10, entonces debo de decirle al PLC que voy a trabajar con ese byte 10 o trabajar con las direcciones predeterminadas que tiene el equipo. Bueno, ¿dónde podemos encontrar esas señales, esas funciones en el TIA Portal? Entonces, cuando estamos en el bloque de programación, a mano derecha está el catálogo de instrucciones y ahí hay una opción que se llama instrucciones básicas. Dentro de esas instrucciones básicas hay una carpeta que se llama conversión. Y en esa carpeta de conversión, en la parte inferior, van a encontrar las opciones Scale y Unscale. Bueno, eso es una nota que puse, digamos, una nota curiosa para que lo tengan en cuenta. Las funciones Scale y Unscale solamente existen para el S7300 y el S7500. El S7200 no existe, no funciona en ese controlador el Unscale. Solamente funciona el Scale, es decir, el escalizador. ¿Por qué? Porque el 1200 tiene una operación diferente. Bueno, el 1500 también la tiene, pero sí lee desescalización. Y es que este 1200, antes de trabajar con las señales analógicas, ellos hacen un proceso que se llama normalización. Cuando realizan la normalización, lo que hacen es que convierten toda esa señal análoga que está entregando datos de 0 a 27648 para poder que el PLC la procese. Lo que hace es que la convierte en ceros y unos, en una cadena de datos de ceros y unos muy grande. Entonces, él no es capaz de generar esa desescalización, esa conversión de mi lenguaje al lenguaje de PLC. No, tendríamos que hacerla manualmente, construirla con las operaciones matemáticas. Pero ese desescalizador, este Unscale, no opera, ni siquiera aparece en las opciones del catálogo de hardware si elegimos un S7200. Bueno. Se me acaba de ocurrir una idea. Paréntesis. ¿Será que sí? ¿Será que no? Hacemos la práctica de análogas con 1200 para que cambien de PLC. No, sí. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Silencio No se le profundo. escuchó bien. Que si hacemos la práctica de 1200, hacemos la práctica de analógicas con 1200. Es más sencillo que... No, pues no, digamos que en la programación es lo mismo, pero como es otro PLC, pues nos toca aprender a usar el simulador de ese PLC. Eso sí, es un simulador que es muy pesado. El simulador del 1200 hay que tenerle mucha paciencia porque se demora en cargar, pero es una opción de usar otro PLC. Pues yo O lo digo hacemos con 300. Yo digo que sería buena idea hacerlo con el 1200. Okay. No lo sé, Rich, parece falso. ¿Qué? No entendí. ¿Qué cosa es falso? No entendí. Bueno, lo voy a pensar. A ver cómo nos va. De pronto me preocupa es que algunos me han dicho que tienen como dificultades con el computador. Me preocupa es que nos vayamos de pronto a encartar con la simulación. Sí, profe, ese es el tema. Profe, podemos ensayar antes pues, de cualquier cosa, que cada uno mire pues, las capacidades y en los grupos que está. Saber si es posible pues también para todos. Listo. Sí, está bien. Voy a... Ahorita, si nos queda de pronto un tiempito, hacemos un ensayo
a ver cómo nos va. Listo. Bueno. Bueno, ¿qué partes o, digamos, pines, por decirlo de alguna forma, tiene el bloque scale? Entonces, cuando yo cojo el bloque scale desde la carpeta de acá, de la carpeta de conversión, lo que hago es que cojo el bloquecito y lo arrastro hasta el segmento, ¿cierto? Normal, como hemos puesto todas las funciones. Y me sale este bloquecito del scale. En este bloque del scale vamos a encontrar la línea del segmento normal llega a un pin llamado EN. Ese EN es la entrada o habilitación del bloque scale. Es decir, es el parámetro que me permite el ingreso de corriente al bloque para que él opere. Después sigue un parámetro llamado IN, que es la entrada analógica del bloque, perdón, la entrada analógica que voy a convertir. Es decir, voy a convertir la señal que está entrando por el primer canal analógico. Esta señal viene en un intervalo de 0 a 27.648. Como yo no le puedo decir al operario que la presión está en 15.270, porque pues no sabe a qué me estoy haciendo referencia, debo de convertir ese 15.000 a unas unidades de ingeniería que el operario sí pueda interpretar, que él sepa que 15.000 equivale a 70 PSI o a 1.5 metros, ¿cierto? A una unidad que el operario sí pueda interpretar. Entonces acá IN es la señal que voy a transformar o a convertir. El high limb es el límite superior en el que se va a mover esta señal analógica. Entonces yo estoy transformando esta señal en presión de 0 a 300 PSI. Entonces high limb sería 300. ¿Listo? Y el límite inferior es simplemente, pues si voy de 0 a 300 PSI, entonces aquí sería 0. Bipolar, recuerden que es un parámetro para operación del bloque en números positivos y negativos, es decir, trabajando a dos polos. Entonces, cuando yo solamente voy a trabajar con números positivos, en este bipolar debo colocar una señal, llámelo marca, entrada, lo que ustedes deseen, que nunca se vaya a activar en el sistema. Es decir, este pin debe de estar desactivado para poder que este scale no active la opción de dos polos. Bueno, perdón. Acá este ENO es la salida de habilitación del bloque. Entonces, ¿qué pasa? Si yo después de este scale necesito hacer una operación adicional, entonces pues es el que me permite el paso de corriente. El red ball simplemente es un codificador de error, es decir, es un espacio de memoria, es una palabra, una MW, a través del cual me sale un número y ese número equivale a un estado de operación del bloque. Si está en 0, quiere decir que el bloque está operando adecuadamente, pero si tiene un número diferente a 0, este red ball, es que algo está pasando. Hay un error en el programa o hay un error en la parametrización que se le hizo a este bloque. Y en out simplemente es la salida de la conversión. Si por aquí, si yo estoy convirtiendo de 0 a 300 PSI y por aquí me está entrando 16.384, entonces por aquí me debe salir 150 PSI, que es el número equivalente a el 50% de este límite que ingresé por acá. ¿Listo? Bueno. De manera similar está el Uniscale. El Uniscale entonces tiene los mismos parámetros,
pero hace la operación distinta. El scale, o sea, el escalizador, nos convertía del lenguaje de PLC a nuestro lenguaje de ingeniería. Este Uniscale lo que va a hacer es convertir otra señal aparte, o sea, una que sea el lenguaje que nosotros interpretemos, es decir, el lenguaje de ingeniería, al lenguaje de PLC. Es decir, que por aquí, por este out, nos va a salir un intervalo de 0 a 27.648. De resto es exactamente igual. El EN es el pin habilitador para el bloque, el IN es la entrada que yo quiero convertir al lenguaje de PLC, HighLim es el límite superior en el cual se va a mover en el que se está moviendo esta señal, es decir, yo estoy haciendo un conteo de 0 a 100 y ese conteo de 0 a 100 lo quiero convertir de 0 a 27.648, listo. Entonces esta señal IN se va a mover de 0 a 100. Acá el límite superior sería 100, el límite inferior sería 0, y el bipolar también, si solamente voy a estar en números positivos, que esté desactivado. Si voy a trabajar de menos 10 a 10, entonces sería una señal que esté en 1 o que esté activada para poder que se genere la activación de este bipolar en este bloque desescalizador. El ENO también es el pin habilitador de paso en el segmento. El redval es el codificador de error, exactamente lo mismo. Si está en 0 está bien, si está un número diferente de 0 hay que entrar a la ayuda a mirar ese número qué significa. Y el out es la salida, es decir, el número de 0 a 27.648, digamos que salió de la conversión. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Ninguna, super fa. Hoy están más callados de lo normal. O no sé si están en el diplomado. Bueno, eso se mira que en un ejercicio. Hay que mirar un ejercicio. Está bien. Hagamos una prueba. Profe, pero igual puedes compartir esas diapositivas al grupo. Sí, claro. Pero lo voy a poner de una vez porque se me olvida. Las voy a poner acá ¿cómo se llaman? Los archivos del equipo de Teams. Mira, presentaciones aquí, porque tengo una que dice presentaciones. Okay. Listo, ahí está cargando. Me avisan si la ven. Bueno, entonces, abramos Tia Portal para que hagamos un ensayo con el 1200, por favor. Ya aparece ahí, miren porfa me vuelvo. En el grupo, en la ventana de archivos, hay una carpeta que se llama presentaciones. Y ahí está la que acabé de cargar. ¿Ves? Me avisan por favor cuando todos estén en esta ventana para poder hacer los pasos.
¿Ya están ahí? ¿O todavía no? Profe, yo sí. Sí, profe, yo estoy ahí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, hacer un ensayito de cómo nos va con un 1200. No vamos a hacer un ejercicio de pronto con análoga, pues así con el skate como muy complejo, sino como para mirar, o digamos que no tenga mucha coherencia, sino que la idea es mirar cómo nos opera para poder tomar la decisión con la práctica, listo, y que no vaya a ser pues como un complique. Y si vemos que no, pues lo hacemos con 300, no hay problema. De hecho, pues lo tenía proyectado con 300, pero es como porque cambien de PLC. Bueno, le vamos a configurar un dispositivo normal, como siempre hemos trabajado, y agregar dispositivo. Pero cuando nos salen las opciones, vamos a elegir Simatic S7200 para cambiar de familia y mirar cómo nos va con este controlador. En S7200 abrimos la carpeta de CPU. En las opciones que nos aparecen vamos a elegir la CPU que está en el laboratorio, que es 1214C DC DC DC. 1214C DC DC DC. Y ahí nos van a aparecer tres opciones. CPU 1214C DC DC DC. Esa CPU tiene tres versiones o tres, digamos, actualizaciones de la misma referencia. ¿En qué difieren? Por ejemplo, en el laboratorio hay dos de estas tres referencias. Tenemos esta AE30 y tenemos esta AG40. Esta AE30 es de los primeros PLC 1200 que salieron. Es un controlador que no se deja simular, no tiene simulador, es un controlador más limitado a nivel de procesamiento. Pero entonces, como tenía como problemas de estabilidad o en el procesamiento de algunas funciones, sacaron esta nueva versión que es la G31, donde mejoran como ese rendimiento del equipo, pero después seguía presentándose el mismo problema de que no se podía simular. Entonces Siemens saca esta última versión, que es la G40, con versión 4.2, o sea, empezó 1.0, 2.2 hasta la 4.2. La 4.2 es la versión de firmware más alta para esa referencia de controlador, dadas sus características técnicas. Este firmware nos permite simular, tiene un simulador que es bastante robusto, es muy pesado, pero que pues es como otra forma otra manera de ver como otro controlador. Entonces elegimos la última opción, que es el que nos permite simular, el que dice 1AG40. Cuando les cargue, me confirman, por favor. ¿Listos?
Profe, sí, a mí ya me abrió. Listo, está bien. Entonces, este controlador es una CPU compacta, tiene sus propios bornes de entrada y salida, es un PLC más pequeño, de unas características, digamos, más reducidas para procesos muy puntuales, pero tiene la capacidad también de montarle módulos adicionales para ampliar las características de este controlador. Uno de esos módulos adicionales se llama una Signal Board, es una tarjeta que va acá en este cuadrito que tiene en el medio. Esto es una tapa realmente, uno levanta esta tapa con un destornillador, pues le hace como palanca, y la Signal Board se incrusta, ella entra ahí en ese cuadrito, y lo que hace es ampliarle también las características al controlador. Entonces, en el caso del laboratorio, bueno, este PLC por defecto, digamos por fábrica, viene con, creo que son 10 entradas digitales. Voy a corroborar porque no me acuerdo. 14 entradas digitales y 10 salidas digitales. Y solo tiene 2 entradas análogas. Por defecto, este controlador no trae salidas analógicas, porque así está su diseño de fábrica. Entonces lo que hace esta Signal Board que nosotros tenemos es brindarle la capacidad de tener una salida análoga a este controlador. Pero entonces recuerden que siempre el hardware debe coincidir con lo que tenemos físicamente en el equipo. Entonces vamos a montarle esa Signal Board. Entonces en el catálogo de hardware a mano derecha vamos a encontrar una carpeta que se llama Signal Boards. En esas Signal Boards las vamos a abrir y vamos a elegir la opción de salida analógica, o sea, AQ. Y de esas salidas analógicas, pues solamente hay una opción, solo venden una referencia de esa Signal Board, que es esta que nos pone acá. Miren que si yo le doy un clic, que nos quede azulita, se pone azulito el cuadro que tiene dentro del PLC. ¿Qué me quiere decir eso? Que es la única posición donde yo puedo insertar esa Signal Board. ¿Qué es que yo la quiero poner como un módulo adicional aquí en el slot 2? No, eso no se puede poner ahí porque no es un módulo, es una tarjeta que se incrusta en la CPU. Entonces lo que tenemos que hacer es arrastrarla hasta el controlador, pero dentro del cuadrito azul. Cuando la ingresan o digamos, la insertan en ese cuadrito azul, voy a poner esto un poquito más grande, miren que aparecen como los detalles de lo que tiene esa Signal Board. Antes le voy a dar control Z para que vean la diferencia. Esperen. Antes miren que me aparecía simplemente un recuadro gris, digamos con los bordes un poco suaves, no son muy notorios. Y cuando inserto la Signal Board, ella monta como la información de la tarjetica encima. Entonces aquí me está diciendo que es una salida analógica y que solamente tengo pues como un solo borne, que es este de aquí. Bueno. ¿Qué otra diferencia tiene este controlador? Ya no trabaja por MPI, que recuerden cuando nosotros cargamos elegimos la interfaz MPI. Este ya trabaja bajo otro protocolo de comunicación que es este que está aquí, que se llama Industrial Ethernet o Profinet. Es un protocolo similar al Internet, pero para equipos industriales con altos niveles de blindaje o de seguridad frente al ruido electromagnético que se genera en las empresas. Es un protocolo que es muy usado a nivel industrial. Bueno, adicional a eso, también tenemos otro módulo o accesorio en ese PLC. Entonces, debemos elegir ese módulo adicional. Pregunta, ¿todos se insertaron la Signal Board?
Sí, profe. Ok, entonces vamos a insertar el otro módulo adicional. Ese módulo permite que este controlador tenga acceso o pueda hablar con otros equipos que manejan otro protocolo de comunicación, es decir, para que él pueda intercambiar datos con otros equipos del proceso a través de otro protocolo de comunicación que se llama Profibus DP. Ustedes verán esos protocolos de comunicación más a fondo, los que sigan la ingeniería, por allá en el 10º semestre en redes de comunicación industrial. Ese protocolo Profibus DP me permite que este controlador se comunique a equipos lejanos a través de un solo cable. Entonces debemos insertar. Esa tarjeta de comunicaciones permite entonces ampliar esas características de la CPU. Entonces vamos al catálogo de hardware, a la carpeta que dice módulos de comunicación. En módulos de comunicación hay una carpeta que se llama Profibus. Entonces abrimos Profibus. Y van a elegir la segunda opción, si no estoy mal. Espérenme, yo miro. Sí, van a elegir la segunda opción, es decir, CM1243-5. ¿Listo? Y lo mismo, miren que doy clic en el módulo y se me ponen azulitos los cuadritos o los slots donde puedo cargar ese módulo adicional. Entonces lo arrastro hasta el slot disponible más cercano a la CPU. ¿Cómo así? Así lo puedo montar en cualquiera de estos tres, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo lo pongo aquí, yo no puedo dejar un slot disponibles entre la CPU y el módulo, porque no va a haber conexión o intercambio de información entre los dos dispositivos. Este equipo es un equipo adicional que permite ampliar las características de la CPU. Entonces necesita estar conectada a ella para poder que el intercambio de información sea adecuado. Nunca, 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 cuando pongan módulos adicionales, pueden dejar slots desocupados o vacíos. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos este slot. En este slot el protocolo de comunicación Profibus, que es este fucsia, que no sé si se acuerdan, pero el PLC300 lo tiene integrado en la CPU. Él trae un cuadrito naranja y un cuadrito fucsia. No sé si lo recuerdan. Bueno. Entonces, ya tenemos configurado nuestro hardware. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurar nuestra señal analógica para mirar qué direcciones tiene y ponerle el tipo de operación. Entonces vamos a darle un clic a esta CPU, al PLC, que nos quede sombreado en azulito. Aquí tienen que estar muy pendientes de que lo que tengan seleccionado sí corresponda a lo que quieren llamar, porque si yo me paro sobre la signal board, entonces son las propiedades únicamente de la signal board. Si me paro sobre el módulo de Profibus, son las propiedades del módulo de Profibus. Entonces tienen que mirar que tengan seleccionado el PLC y que las propiedades sí digan propiedades PLC 1. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a mirar las entradas análogas. Entonces en las entradas análogas tenemos el canal, en general simplemente me da la información, y en las entradas analógicas vamos a desplegar esto. Nos aparecen los canales disponibles para este controlador. En este caso son dos canales, canal 0 y canal 1. Bueno, vamos a hacer, bueno, miren acá. No, yo creo que se van a enredar. Bueno, miremos. En este canal, este PLC funciona distinto que el 300. Mientras en el 300 podíamos operar o modificar estos tipos de medición, en el 1200 nosotros tenemos que dejar estos tipos de medición fijos. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad el PLC de leer tensión e intensidad. No. En el canal
Él solamente en los canales analógicos, este PLC solamente lee tensión. ¿Listo? Por eso aparecen bloqueadas estas listas desplegables que mostrábamos, que veíamos con el 300 o que veíamos en la presentación. Bueno, entonces aquí, nada, miremos las direcciones. Me dicen que las direcciones analógicas para este controlador empiezan en la 64 y terminan en la 67. Entonces, ¿por qué de la 64 a la 67 sabiendo que solo son dos entradas analógicas? Porque recuerden que es una palabra, porque estamos detectando es un número, entonces sería el primer canal o la primera entrada analógica sería 64 y 65 y la segunda 66 y 67. ¿Listo? Entonces por eso tenemos 4 bytes en esta disponibilidad de memoria para los 1200. Entonces vamos al bloque de programa a mirar cómo nos va. Hagamos una prueba sencilla con el simulador. Entonces pongamos simplemente la forma de programación es exactamente igual. Son los mismos contactos, las mismas funciones. Entonces hasta ahí no hay ningún problema. Ah, bueno, no miramos las direcciones de las señales digitales. Ya miremos acá. Para las señales digitales tenemos las direcciones. Miren que este controlador es diferente, a pesar de ser del mismo fabricante, ya el fabricante no le dice que es el 124 como en el 300, sino que sugieren desde el inicio que las entradas y las salidas estén programadas desde el byte 0. Es decir, este PLC por defecto viene I0.0, I0.1. ¿Listo? O Q0.0, miren que en las salidas también está el 0. Entonces, aquí vamos a llamar I0.0. Un stop y 0.1. Y una bobinita Q0.0. Listo. Hagámoslo ahí, para que miremos primero la simulación cómo nos va y ya definimos. ¿Listo? Me avisan si están todos ahí, por favor. Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, vamos a guardar el proyecto. Y le van a dar un clic al PLC1, que quede en azulito, igual como lo hemos hecho siempre. Cuando le den ahí, le van a dar al computadorcito, igual como lo hemos hecho siempre, y le van a decir que sí se active la simulación. Esperamos un momento. Si ustedes tienen computadores ultra super rápidos que abran el simulador, me esperan porfis que el mío no es tan rápido. Listo. Entonces, ¿qué abrió el sistema? Me abrió este cuadrito que ven acá, este cuadrito pequeñito,
y me abrió la ventana de carga, que esta sí la conocemos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a configurar el tipo de interfaz? Entonces, el tipo de interfaz, ya dijimos que no trabaja por MPI, sino por Ethernet. Entonces, vamos a elegir la opción PNIE. Pero nos podemos quedar por colores. Pues el cuadrito de conexión del PLC era verde, entonces elegimos verde. Y le decimos iniciar búsqueda. Cuando lo encuentra le decimos cargar. Bueno, generalmente los 1200 y los 1500 sacan esta advertencia de arrancar módulos. Esa advertencia sale porque los 1200 no tienen codillo de run stop, como nosotros en el simulador que le poníamos run P al 300. Los 1200 no tienen esa opción, entonces lo que ellos dicen es, bueno, usted está generando una carga, pero para poder generar esas modificaciones en el controlador necesitamos frenar el PLC, o sea, llevarlo a stop y volverlo a arrancar. ¿Está de acuerdo? Así, entonces le pongo chulito acá donde dice arrancar todos y le decimos finalizar. Cuando le decimos arrancar todos es llévelo a stop y después de nuevo a run. Eso se hace internamente en el controlador. Bueno, miren que aquí mi simulador versión Peque aparece mi botón de run en color verde, es decir, no tengo problemas de simulación y me aparece el botón run como pulsado, como presionado. No sé si se alcanza a ver, está como más oscurito este botón de run. ¿Sí les Sí, aparece o no les señora. aparece? Ok, listo. Pero entonces, ¿cómo vamos a llamar las entradas y las salidas? En este PLC no insertamos entradas como lo hacíamos en el otro, sino que debemos ir como a una tabla de operaciones. ¿Cómo entramos a esa tabla de operaciones? Con este botoncito cuadradito que está debajo de la tecla de cerrar. Le damos a ese botoncito y ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde se demora un poquito. Vean que mi pobre computador como que se tiende a bloquear, pero revive. Ya les abrió a ustedes. Ya les abrió. Sí, profe. Señora, Listo. Entonces, aquí en nuestro nuevo simulador le decimos proyecto nuevo. No es que estemos creando un nuevo proyecto, sino que vamos a crear, es como un nuevo simulador. Y si quieren, pues le ponen una ruta y le dicen crear. Pues pueden poner una ruta, coger la ruta que aparece por defecto o crearle una diferente si quieren.
Entonces, como se demora un poquito más, es donde de pronto, donde tengo la duda de que lo hagamos con esto. Yo creo que es mejor seguir con 300. Listo. Entonces, ya me creó el PLC. Ya se volvió a morir. Miren lo que aparece por aquí abajo, dice examinando la interfaz. ¿Por qué? Porque está tratando de asociar el simulador con el programa de TIA Portal que está abierto. Entonces lo que está haciendo es llamando, como integrando las dos cosas. Entonces miren que ya me aparece aquí, mientras carga, PLC-1, CPU 1214, SDCDC. Es decir, ya fue y leyó en el TIA Portal cuál es el simulador que va a simular, valga la redundancia, y cuál es el PLC que va a simular. Entonces ya se trajo la referencia y ya me vinculó al proyecto en el que estoy trabajando. ¿Listo? En este simulador, entonces vamos a trabajar en esta opción, en la segunda opción que se llama tabla SIM o tablas de simulación. En esas tablas SIM, pues le podemos dar en la tabla SIM 1, doble clic, y nos va a abrir acá al lado derecho digamos los renglones a través de los cuales voy a simular. Para el caso de las señales digitales, por ejemplo, las entradas y las salidas que programamos aquí, estas entraditas y salidas digitales, como son bits, entonces lo que podemos hacer es, no podemos llamarlas directamente como tag, es decir, con el nombre que les creamos. Miren que si yo le doy a la casilla nombre, un clic, me aparece este listado al ladito derecho. Y aquí me van a aparecer listadas todas las variables con los nombres que yo creé, entonces puedo irlas llamando una a una, ¿cierto? Eso lo puedo hacer así. O puedo llamar el byte completo como lo hemos trabajado siempre. Entonces, en nombre no, en dirección ponemos IB0 y presionamos Enter. Y en el formato de visualización le decimos, aquí, qué pena, aquí ya me aparecen los bits y podemos manipular cada uno de los bits que tenemos en ese byte. Por ejemplo, las salidas QB0, Enter. Y también me aparecen los bits de las salidas que corresponden a ese byte. Entonces voy a ponerle gafitas a mi programa. Cuando le pongo gafitas, ya miren que me aparece aquí. Entonces yo puedo traer esto para acá. Me quede más pequeño. Estoy aquí. Este es más estorboso. No. No sé, es como la forma más pequeñita que aparece. Ese es un poquito más complejo. Entonces, vamos a simular la primera entrada. Si se da la I00, que genere el paso de corriente. Entonces, aquí en las entradas, acá está IB0. Entonces, siempre recuerden que el bit .0 siempre es el que está más a la derecha. Entonces, aquí le pongo chulito.
y se genera la activación normal. Se prende la salida y si pongo chulito, pues se apaga la salida porque viene stop. ¿Listo? Entonces miren que la operación, pues ahí sería como lo mismo. Si yo voy a llamar una marca, entonces pues simplemente si le tengo nombre, lo puedo llamar por el nombre, si no por la dirección MW10. Y aquí pongo el tipo de dato que es esa marca. Si es un entero, entonces se pone en decimal, si es un hexadecimal, dependiendo pues del número que esté trabajando. Ya ustedes me dirán si trabajamos con este simulador o si seguimos con el 300 y hacemos toda la práctica análogas con 300. Escucho opiniones, sugerencias. Nadie habla. Nadie está de acuerdo, todos están de acuerdo, nadie está de acuerdo. Profe, yo diría que es mejor en el 300, Pues desde yo mi también punto digo de que vista. 300. Sí, porque es que ya lo Listo. conocemos, ya lo hemos trabajado y creo que es mucho mejor. Ok, no tengo ningún inconveniente. Podemos, igual pues como les dije, igual tengo programado o proyectado, digamos, el proceso en el 300, entonces, y de hecho miren pues que las diapositivas las había hecho con el 300, fue que en el momento pues que de la presentación pensé, pues se me ocurrió como eso, pero sí, realmente pues es el que ya tenemos el dominio y de pronto no perdemos como ese tiempo que requiere como la curva de aprendizaje del controlador. Pues es Y que, Respecto a eso, aparte no. la curva de aprendizaje, también el tiempo que se puede gastar en el, pues sí, todos los computadores no son iguales y unos los corren más En lento, el otros más rápido, procesamiento, entonces sí perderíamos tiempo ahí también, entonces creería que es mucho más fácil con el 300. listo, no hay ningún problema. Entonces, la próxima clase empezamos a hacer, empezamos a mirar como la parte de variación de velocidad y con el 300 y quiero mirar, y miramos definimos lo del compromiso que va a averiguar si tienen que volver a firmar toda la situación. Denme un segundo, yo miro si yo les había puesto. Voy a mirar si tengo el programa que hicimos cuando ensayamos el scale y el unscale y se los cargo. Yo vuelvo a compartir pantalla. Lo cargo en el equipo, en la carpeta de archivos, en programas PLC. ¿Listo? Entonces lo voy a buscar y lo voy a cargar acá. ¿Para qué? Para que por favor en su tiempo libre o en su tiempo de estudio vuelvan a mirar ese programa, simulen, vean cómo operaban esas dos funciones. Recuerden que no tenemos un programa o una aplicación puntual ahí, sino que lo que hicimos fue generar netamente la programación de los bloques para mirar solamente como su operación. Entonces no responde como un proceso en sí ese programa, pero lo voy a buscar y lo cargo ahí. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud, sugerencia? no, profe, todo claro. Está bien. Bueno, entonces, no siendo más, ha sido un placer volverlos a ver, a escuchar. Que les vaya muy bien, que pasen una feliz noche y nos vemos el jueves con la ayuda de Dios. Profe, igualmente, una feliz noche. Profe, muchas gracias, hasta luego.